Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que también se están suscribiendo a este canal. Espero que esta información, así como todos los videos que comparto, puedan ayudarles a su autoconocimiento, a su empoderamiento. Y quería agradecer eso, porque para mí es seguir en mi propósito, ¿no? En lo que vengo a compartir al mundo y ese querer seguir acompañando a personas a que se sientan mejor consigo mismos, porque el ser terapeuta, coach y el haber aprendido todas estas herramientas, que primero empezó conmigo y ahora comparto con muchas personas, ha sido un alivio, ha sido un antes y un después y ha sido también una guía de no ir así como en automático, como muchas veces digo, ¿no? Que a veces vamos en automático con un montón de emociones reprimidas del pasado y bueno, me contenta que esto pueda ayudarle a mucha gente. Este, este video va a ser bastante improvisto porque justo estaba escuchando unos casos de, de personas que obviamente como todos pasamos en nuestra vida y me inspiró muchísimo, ¿no? Porque había algo que se estaba como repitiendo y de eso es lo que vamos a hablar. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Génesis y me pueden seguir por Instagram en Génesis Abruzzese 29. Me pueden seguir por aquí, por mi canal de YouTube. Soy, soy un ser humano, empezando por ahí, pero he estudiado muchas herramientas como coaching, que fue la primera, PNL, que es programación neurolingüística. He meditado muchísimo, he estudiado registros acásicos, hipnosis. Y bueno, seguimos en el camino de seguir aprendiendo, de seguir integrando mucha información y acompañando a mucha gente para que vivan mucho más en bienestar en el momento presente y puedan ver cómo la vida va fluyendo mientras vamos entendiendo, comprendiendo nuestra historia de vida, nuestros patrones y avanzando y dando pasos hacia también hacia lo que queremos. Normalmente siempre, últimamente he estado hablando bastante de, de dar pasos, de activarnos, ¿sí? Y obviamente para dar un paso también tenemos que entender nues- nuestro ser, ¿no? Nuestra historia, conocernos a nosotros mismos, cómo somos, cómo actuamos, cómo son nuestros patrones para seguir avanzando de una forma distinta, ¿sí? Como en equilibrio podría ser sin saltarnos como un extremo a otro. Y, y bueno, esta vez sí voy a hacer varias preguntas que quizás te puedan ayudar a ti a conocerte mejor, a darte cuenta de cositas que se repiten. Yo las estuve aquí anotando, tengo mis preguntas que me surgieron al hacer este video, que van a ser preguntas que te llevan mucho a la introspección y eso es autoconocimiento, tal cual, ¿sí? Puedes como responderlas por ti mismo. Yo te voy a dar una perspectiva, pero sí es importante que tú puedas escucharte y, y de esta forma buscar el equilibrio hacia, hacia lo que te beneficia a ti, ¿sí? Voy a hablar sobre, hay tres cositas, tres palabras que puse que sería la rebeldía, la agresividad y límites. No sé si se han dado cuenta, pero bueno, estas fueron también las cosas que pude darme cuenta
de los casos que estaba viendo de personas, pero también en el inconsciente colectivo pareciera que la agresividad es algo muy mal visto, ¿sí? Y en mi caso, un momento de mi vida también fue así. Y el poner límites, obviamente, sigue siendo un tema importante, importante, porque a veces poner límites es quizás hacer que otra persona no le guste, se moleste, es algo incómodo para la otra persona. Pero también el hecho de que tú pongas límites, das el ejemplo a otros a ponerlos también, porque posiblemente a ellos también le esté costando ese, ese poner límites, ¿no? Y al final, poner límites también es ponernos a nosotros nuestros propios límites. Es como lo que hablaba también hace poquito en en un podcast que tengo por aquí que se llama Vidas Transformadoras, de que la palabra control pareciera que también está como muy mal visto, pero cuando nosotros llevamos el control de nuestras emociones o la gestión de nuestras emociones, que es como saber manejar nuestras emociones, la cuestión cambia, ¿no? Porque es como que tenemos esa inteligencia emocional y tampoco nos llevamos hacia, nos vamos hacia los extremos. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que la agresividad y poner límites está mal visto en esta altura de la vida? Obviamente cuando hablo de agresividad, a veces poner límites podría parecer algo agresivo, ¿sí? Pero también depende de qué tan exacerbada está la emoción. A veces podemos ver personas que ponen límites porque ya su vaso se está desbordando de agua. O sea, ya está demasiado cansado. Y eso es lo que sucede mucho con las personas que no ponen límites en el momento preciso. Que ya cuando se dan cuenta de que todo el mundo les pasa por encima, ya explotan. Explotan así. Y de esto es lo que vamos a hablar, ¿no? De cómo encontrar el equilibrio y de también entender y comprender de dónde viene esto, ¿sí? Porque quizás yo te pregunto, ¿qué emociones crees tú que se relacionan con la rebeldía, la agresividad y con el poner límites? ¿Sí? Podríamos decir así como, bueno, la rabia y muchas más, ¿sí? El miedo, la tristeza, ansiedad, o sea, podría ser todas juntas, dependiendo de cómo está la mente de la persona, de cómo ha venido, de cómo es su historia, ¿sí? Tiene miedo de poner límites porque no saben cómo van a reaccionar las personas. También, otra de las cosas importantes es que todos, posiblemente muchas personas aquí se sientan identificadas, ¿no? Pero cuando tú creces en ambientes donde se experimentó mucha violencia, agresividad, puede suceder que personas tienden a irse al otro extremo, que vendría siendo la sumisión, el callarse, el reprimir, y por el otro extremo, repetir patrones de lo que tú has visto, ¿no? Y aquí es donde hablo del equilibrio, ¿sí? Porque para las personas que, por ejemplo, em, pensaron que la agresividad pues les daba miedo verla, posiblemente ahora sea como una crítica que les venga a la mente cuando vean a una persona agresiva. O
sea, cuando tú ves a una persona agresiva y has crecido en ambientes violentos donde ha habido muchísima agresividad, ¿sabes? Como muchísimo maltrato que podría estar asociado a esto, posiblemente tiendas a juzgar cuando ves esa agresividad ante, que también vendría siendo, está como muy asociado también, podría ser como cuando es una persona así con furia, firme, em, porque la agresividad no solo es algo de un maltrato físico, ¿no? Podría ser una forma que se vea de una persona como confrontante. Y muchas veces, de la forma como hemos crecido, podemos, y cuando ya somos adultos, podemos juzgar esa parte, ¿sí? Podemos juzgar mucho eso porque obviamente está asociado al miedo, está asociado a que eres una persona un poco explosiva. Y lo que sucede y lo que podría suceder es que ese tipo de personas puede llegar a juzgar mucho la agresividad y se queda en el otro extremo que vendría siendo el reprimir, el callar, ser una persona sumisa, pasiva. Y todo esto también puede ser algo aprendido que vimos desde pequeño, ¿sí? Vimos figuras que posiblemente uno era agresivo, el otro era sumiso y así sucesivamente, ¿no? O pudimos haber visto una madre agresiva, un padre agresivo o como sea, y los hijos empiezan a irse a un extremo o a otro. Y la cuestión aquí es que llevamos esto a nuestra adultez, ¿sí? Entonces, una de las preguntas vendría a ser es, ¿qué aprendimos a callar desde pequeños? ¿Qué aprendimos a callar? Que ahora nos puede estar, que ahora sea algo que no sea funcional. Si aprendimos a callar, quizás puede llevarnos a no saber poner límites. No sabemos ponerles límites a nuestros jefes, a personas por ahí, amigos, parejas, padres, ¿sí? Porque ya como adulto es otra cosa. Como adulto, la idea es que nosotros comprendamos, ¿sí? Porque es normal, o sea, es lo más normal aquí, es lo más normal que tengamos patrones y conductas que han sido transmitidas de generación en generación, porque lo hemos copiado, ¿no? Porque ha sido una forma de sobrevivir. Y aquí es que aprendimos a callar desde pequeño, que copiamos, que copiamos desde pequeño que ahora no es funcional, que ahora no nos beneficia para nuestra salud, ni para nuestra salud, ni para nuestras relaciones, ni para la forma en cómo actuamos, cómo somos, porque todo aquello que callamos, sí, se convierte en, al final, a la larga, se está, nos estamos callando una incomodidad, una emoción que no sabemos cómo digerir la emoción, ¿sí? No sabemos poner límites y nos tragamos la rabia, el rencor, el enojo, nos tragamos el miedo y tenemos que recordar que todas las emociones reprimidas crean síntomas y llevan a que empieces a tener otro tipo de enfermedades, ¿no? Y esto ya es hora que lo tengamos como claro, porque
Yo entiendo, yo cuando era pequeña y un poquito hasta más largo, como hasta los 22 años fue que empecé a comprender esto, ¿sí? Empecé a comprender esto porque yo también he experimentado muchísimos síntomas, además que para mí es bastante fácil somatizarlos. Pero de la misma forma como puedo generar ese efecto nocebo, el efecto placebo también está, ¿sí? Que vendría siendo todo lo contrario. Y todos podemos hacer eso. O sea, todos tenemos ese poder interior en nosotros. Por eso es que al final, cambiando la perspectiva de las cosas, podemos encontrar esa cuestión positiva, ¿no? Otra de las cosas importantes que también está relacionado en qué es aquello que aprendimos a callar desde pequeño, que vendría siendo la primera pregunta, es qué tanto nosotros nos permitimos comunicarnos con nosotros mismos de cómo nos estamos sintiendo y cómo le comunicamos a las otras personas también cómo nos sentimos. Esto es importante, ¿sí? Esto es súper importante. Hay que ser valiente ante esto, hacia con nuestros padres, parejas, amigos, familiares, porque de esta forma también podemos derribar esos patrones o esas conductas que hemos tenido, que hemos arrastrado, ¿sí? Y que también no nos, no nos beneficia. Otra de las cositas importantes también, y que es un ejemplo que vi mucho en uno de los casos que estaba escuchando de personas contando sus problemas, ¿no? Es que me resonó muchísimo, porque no es secreto para nadie que normalmente se ve como un padre ausente en familias, pero puede ser lo contrario, ¿sí? Y se ve también se ve como que un padre violento, o puede ser lo contrario también, no digo que no. Y los hijos, ¿sí? Algunos tienden, tal cual como dije anteriormente, a irse de un extremo a otro, ¿sí? Eso no está bien ni está mal. Es una cuestión que sucede y que quizás sea también parte del equilibrio, ¿no? De lo que tiene que pasar o de lo que se tiene que mostrar. Muchas veces lo que sucede es que si nosotros no integramos esa información o no comprendemos, la persona que se fue al extremo de ser sumiso, de callarse, de esconderse, de reprimirse, posiblemente va a tener situaciones en su vida que les va a pedir que se detone en ellas esa rebeldía o esa agresividad, ¿sí? Y ese poner límites. Esto es importante. Aquello que nosotros quizás criticamos, juzgamos, puede ser algo que nos lleva a la introspección, a revisarlo. Puede ser que en tu adultez posiblemente vayas a necesitar más firmeza, más poner límites, y no la agresividad de violencia, sino de firmeza, de fuerza, de esto es, ¿sí? Lo que pasa es que está muy asociado, ¿no? Por eso también lo menciono, pero quizás tendrías que ser agresiva en algún momento de tu vida, ¿no? En el buen sentido de esta palabra, no ir a golpes ni nada, sino a veces poner límites puede sonar
ser un poco agresiva o a veces ser firme puede sonar, puede sonar para algunas personas como algo agresivo y realmente no es así. O sea, puede ser que sí, puede ser que no, pero eh, revísate, revisa si a ti te sucede que tiendes a irte mucho a la sumisión, ¿sí? Porque estás reprimiendo esa agresividad en ti y no la quieres sacar, ¿sí? Porque crees que, bueno, como es algo que viste, que, bueno, que te afectó muchísimo, porque también hay que entender, ¿no? Eso afecta mucho y tratamos de repetir eso, aunque al final la vida nos está pidiendo como que eso también forma parte, eso ya está en ti, entonces eso es hora de sacarlo. ¿Qué es lo recomendado? Buscar el equilibrio, pero tampoco dejar que el vaso se llene. Buscar el equilibrio es quizá primero empezar contigo a sacar esa emoción reprimida, esa energía ahí reprimida de tantas cosas que te has tenido que callar, de tanto que has tenido que soportar, de tanto que has tenido que, sí, soportar, callar, no poner los límites, ¿sí? El otro día estaba viendo un video parece que están haciendo un retiro, yo no sé de qué era, de que llevan unas mujeres a un bosque a que gritaran. Y claro, me llamó la atención porque, bueno, puede ser hombres y mujeres, porque también esto le pasa a los hombres, sin duda, ¿sí? 100% o 100%, que también sea algo que ellos, sabes, que se está transmitiendo de generación en generación y hasta ahora prefieren ser sumisos, todo lo que usted diga y cositas así. Entonces, en ese video que estaba viendo, llevaban a las mujeres a que gritaran y claro, lo que se está saliendo ahí es todo lo que ha estado reprimido, ¿sí? Entonces, para ti que quizás reprimes mucho la rabia, es momento de darle la vuelta a eso, de darle la vuelta a esas situaciones del pasado que quizás em, esa emoción nos quiere mostrar algo, que también la integremos en nosotros, ¿sí? Y bueno, la tercera pregunta es, ¿qué tanto reprimimos? ¿Qué tanto reprimimos? ¿Sí? ¿Qué aprendimos desde chiquito a callar? A ser esa niña buena, ese niño bueno, que consuela, que no molesta, que no hace ruido, ¿sí? Y esto también para esas personitas que posiblemente están por aquí y que hayan vivido en ambientes así, donde surgió mucha violencia. Es importante que lo tomen en cuenta ahora, que tomen en cuenta estas palabras, porque muchos niños, ¿sí? Tienden, y padres también, muchos niños y padres tienden primero a invertir sus roles y también a querer no causar más daño y por eso se reprimen las emociones en los niños, ¿no? Porque ya ven a sus padres sufrir y prefieren como que no seguir molestando. Puede suceder de varias versiones, como también puede haber el otro extremo y es el otro extremo donde el niño se presenta con mucha rebeldía. Pero todo esto habla de qué es lo que está sucediendo en el ambiente, ¿sí? Muchas veces cuando preguntan, no, porque mi hijo tal cosa, muchas veces tiene que ver más con los padres, con las emociones reprimidas que se están experimentando en los padres
y lo que está sucediendo en el ambiente y los niños lo que vienen es a sacar esas emociones, ¿sí? ¿Sí? Es sí, ellos se absorbe todo eso de alguna forma, se tiene que sacar toda esa frustración, todo ese enojo, toda esa rabia. Y ahora como adultos, pues es momento que le demos la vuelta, que lo reinterpretemos, que le demos una resignificación también a los conceptos, a integrar la rebeldía, el poner límites, la agresividad en nuestras vidas y dejar de reprimirlo, sino más bien equilibrarlo. La otra pregunta que creo que ya también la hemos hablado es ¿qué patrones repetimos o lo llevamos al otro extremo? ¿Sí? Esto se ve mucho, esto se ve mucho en constelaciones familiares, en la bioneuroemoción y en la biodescodificación, ¿no? Copiamos bastantes cosas inconscientemente, es información transmitida, ¿no? De generación en generación. Y estoy segura que si ustedes revisan un poquito su pasado, las figuras con las que se han criado, pueden ver los patrones, ¿sí? Pueden ver la línea femenina cómo ha actuado, la línea masculina, ¿sí? Pueden ver la carencia entre esa línea, puedes ver el abandono, puedes ver la falta de feminidad o la falta de masculinidad. Y de una cierta forma u otra, cuando lo podemos ver, lo podemos transformar. Y lo más bonito de todo, que siempre digo, es y que creo que tengo un video por aquí, es ser responsable de trabajarse individualmente, ¿sí? Para así no transmitir cargas a otros. Creo que esto es súper importante. Una persona del círculo familiar puede trabajar mucho, pero también es importante que los otros seres que componen ese, ese árbol se trabajen a sí mismos, se trabajen y más que todo por ellos mismos también, ¿no? Y también para ayudar a los que le siguen, para que tampoco se transmita esa misma información transgeneracional. Más que todo con la finalidad de vivir todos en bienestar, ¿no? Em, ¿Qué otra pregunta por aquí? Entonces sí, esta pregunta es bastante profunda, ¿sí? Porque tiene muchísima información. Aquí podemos ver adicciones, aquí podemos ver, em, o sea, conductas, actitudes, creencias. O sea, aquí es un problema que tengas, empieza a revisarlo, ¿sí? Problemas de pareja, revisarlo. Mm. ¿Te cuesta conseguir pareja? Revisarlo. Revisar cómo han estado las mujeres, cómo han quedado las mujeres del pasado, ¿sí? Que se callaron las mujeres del pasado, que tanto le importaban lo que dijeran los demás. Uf, que tanto juicio había, crítica, sumisión, autoritarismo también. Sí, esto es súper importante. O sea, esto es una pregunta y te la puedes hacer y que obviamente en este momento presente es preguntarte qué relación tiene esto con esto y verlo. A veces
verlo y comprenderlo ya te da muchísima información que te ayuda a actuar de una manera distinta. A no ser que sea un caso súper eh, como más fuerte, ¿sabes? Como algo que ya está doliendo mucho, que sabes que te tienes que trabajar y que tienes que buscar ayuda. La misma pregunta ahora, ¿no? Que es la que le seguía. ¿Qué patrones seguimos llevando al adulto que somos ahora? Mm. ¿Cómo nos conviene actuar en estos momentos? Entendiendo que si fuimos de una forma sumisa, con falta de autoestima, con carencia, bla, 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 ¿cómo llego al equilibrio? Porque tampoco me voy a ir al extremo, ¿sí? Aunque bueno, puede ser que, puede suceder, ¿no? Que por la misma rabia te quieras ir al extremo, pero luego vuelves a recalcular. Más que todo, es como para encontrar ese balance, ese equilibrio, porque al final todo lo que va, todo en extremo es malo, ¿no? Según mi punto de vista. Pero obviamente parte de una autoestima sana es conocerse a sí mismo y tratarse bien y atenderse a sí mismo, tener unos buenos pensamientos con uno mismo. Entonces, ¿cómo llevas esto al equilibrio? Justo hacía otra pregunta, ya me adelanté. Em, ¿Qué puedes hacer distinto hoy que te lleve al equilibrio? Esa era la otra pregunta. Sí. Y así como ejemplo es darte cuenta. Por ejemplo, tengo problemas de comunicación. Sí. O sea, me cuesta comunicarme con, de una forma clara porque aprendí que callándome, porque fue una conducta aprendida donde cortas relación, no hablas con nadie. Eso lo aprendí cuando era pequeña, ¿no? Un ejemplo. Y ahora busco comunicarme. O sea, yo hago el esfuerzo de buscar expresarme, de buscar tener una comunicación asertiva. Entonces, lo haces por ti, no lo haces por otras personas, lo haces por ti, porque sabes que te va a venir bien. Entonces, buscas el equilibrio de hacer que puedas expresarte, de que puedas comunicarte mostrando lo que estás sintiendo. Independientemente que la otra persona no le importe o que no lo reciba o lo que sea, tú haces el esfuerzo por ti, ¿sí? Eso es lo más bonito de todo. Lo haces por ti, pones límites por ti. No sé poner límites, ¿sí? Em, Voy y pongo los límites, busco el equilibrio, ¿sí? Siempre me han visto como una persona, eh, no sé, sumisa, por ejemplo. Entonces ahora cuando actúo de esta manera, ay no, no me aceptan. Bueno, da igual, o sea, a- tú estás buscando tu evolución personal, ¿sí? Una vez actuaste de una forma que se fue a un extremo, ahorita buscas el equilibrio y te aceptas a ti mismo, a ti misma. ¿Mm?
Em, Otra cosa que puedes hacer distinto. Así como consejo personal, yo creo que de todas las respuestas que hayas podido tener de estas preguntas, es darte cuenta de esta información que es para ti, ¿sí? Para que lo tengas presente y para que ahora sepas cómo afinar tu intuición en personas, en cómo aprender a confiar en personas también, en cómo aprender a actuar de una forma u otra, porque todo esto es información, ¿sí? O sea, aquí no te imaginas todo lo que puedes sacar con respecto a ti, a tu historia personal, historia familiar, pero lo más importante es tenerlos presentes para que esos patrones no se vuelvan a repetir. Y es una forma también de autocuidado, ¿sí? Es una forma de quererte bonito a ti, conocerte. Y no se trata, porque yo entiendo que muchas veces todo esto nos lleva a veces como que, wow, todo lo que viví, esta historia, esta gente, esta historia familiar y tal, a veces eso nos lleva como que, o sea, nos detona una rabia y hay que admitirlo, ¿sí? Por injusticias. Pero más allá de eso es darle las gracias a toda esta información que tú estás sacando, utilizarla en tu momento presente y seguir avanzando hacia adelante, queriéndote mucho, ¿sí? Porque todo esto nos lleva a un aprendizaje, todo esto nos lleva a una experiencia que cuando integramos toda esta información, evolucionamos. Evolucionamos y seguimos avanzando, viviendo mucho más en bienestar, en amor propio, en compasión con uno mismo y por el otro también. Llega un momento en que ya entendiendo todo esto, tienes la mirada desde la compasión, pero también desde la sabiduría. Desde la sabiduría, desde una intuición afinada que te lleve a saber cómo actuar en momentos precisos de tu vida, ¿sí? Y a confiar en ti. Más que en confiar en otras personas, más que en idealizar otras personas, tienes que confiar en ti, creer en ti, ¿sí? Es tu alma la que vino acá. Es tu alma la que vino acá para una evolución y te está pidiendo esa evolución a ti de forma individual, sabiendo que eso va a afectar positivamente a todos los demás. Bueno, voy a terminar este video ya. Aquí es súper tarde, pero llegué súper inspirada. Espero que esta información te ayude. Puedes dejarme tus comentarios aquí si te ha gustado y, y qué has podido, de qué te has dado cuenta hasta ahora. Bueno, voy a cerrar. Me voy contenta de haber compartido esta información con ustedes y les deseo un feliz día. Cualquier cosa me pueden escribir. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.